En pinradio.net buscamos las reacciones y generamos noticia. A ustedes muchas gracias, amigos de PIN Radio. Una fuente de información. Chávez asumió pues el gobierno. Gracias por darnos la oportunidad desde que Bolivia. Una matriz de opinión. Reconociendo que esto llegó a su fin. Inicia Contra la Pared. Amigas y amigos, muy con buenas Juan noches, Carlos bienvenidos Aguirre a Romero. Por PinRadio.net. pinradio.net. Hecho por periodistas. No importa tu tendencia. Interesa la respuesta. Amigos, muy buenas noches. Esto es PinRadio.net. Hoy, viernes 14 de noviembre, cuando ya son las 9 de la noche, hora local en Colombia, 9:30 en Venezuela, empezamos Contra la Pared. Y ya saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, @PinRadio, o por mi cuenta personal, @Pienso y Pregunto. Hoy un tema que no ha dejado de estar en el tapete venezolano, en las informaciones y obviamente en la política, donde todavía no se conoce, o mejor dicho, vamos a decirlo así, se sabe que ganó Arellano en el estado Táchira. El detalle es cuál. Si ganó precisamente Gaby Arellano o Jorge Arellano. Estas elecciones en la Universidad de los Andes para elegir al presidente del centro de la Federación de Centros Universitarios en esa zona del país, pues ha resultado bastante reñida para algunos, aunque para otros con fraude, con trampa, con complot, como lo han denunciado algunos sectores, y además de esto también con un vicio tanto de la Cuarta como de la Quinta República. Vamos a hablar en este momento con alguien que es, si es que se le puede decir todavía, el presidente del Centro Universitario de la Universidad de los Andes, Vilca Fernández, en este momento en la clandestinidad desde hace ya varios meses, buscado por la justicia venezolana. Vilca, gracias por estar con nosotros en PinRadio.net. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todo tu equipo por esta oportunidad y verdaderamente para nosotros es admirable el trabajo que vienen haciendo. Felicitaciones, de verdad, y les agradecemos muchísimo cada vez que ustedes se toman un minuto de su tiempo, un minuto de su programación para dedicársela a Venezuela, porque en Venezuela no tenemos libertades, no tenemos libertad de expresión, cada día el cerco contra las libertades es mayor y evidentemente pues cada vez que un medio internacional pone los ojos en Venezuela para permitir que el mundo sepa lo que ocurre, para nosotros es importantísimo. Fíjate lo que sacó, por ejemplo, el Universal.com. Elecciones en la ULA terminan en hechos violentos. En Táchira el proceso se realizó con normalidad. En Mérida la Comisión Electoral suspendió los comicios. Y en el núcleo de Trujillo un grupo de encapuchados portando armas de fuego se apoderó de cajas y material electoral. ¿Qué está pasando en este momento en el estado Trujillo, que es donde pareciera que de allí depende quién va a ser el nuevo presidente estudiantil en la Universidad de los Andes? O presidenta. Sí, bueno, mira, es complicado, bastante complicado, es lamentable, luego de un proceso, digamos, medianamente tranquilo, que fue el proceso de campaña para unas elecciones estudiantiles que no se dan desde hace 6 años. Es importante decir que el gobierno nacional, que el régimen, que la dictadura venezolana no ha permitido elecciones en la Universidad de los Andes, elecciones estudiantiles de gobierno, que son federación, centros universitarios como los centros de estudiantes a nivel de toda la universidad, que incluye la ULA está compuesta o tiene una dimensión de Táchira, Mérida, Trujillo, con extensiones en Barinas, con extensiones en Zulia, con extensiones en Barquisimeto, con extensiones en El Vigía, en Tobar. Es decir, la ULA abarca un Guanare, un margen importante del país en el espacio geográfico y los estados más importantes de lo que ha sido la resistencia contra la dictadura. Durante 6 años no se nos ha permitido hacer este proceso electoral, ha habido violación a la autonomía por parte del TCJ y por parte del régimen. Acuérdate que en Venezuela en este momento no hay división de poderes. Sin embargo, bueno, se desarrolló una campaña medianamente en el marco del respeto para este proceso electoral, una campaña muy fuerte donde el gobierno o el representante del partido de gobierno, Inder Romero, el candidato de Nicolás Maduro,
el candidato de Primero Justicia, Jorge Arellano, y el candidato de los estudiantes, el candidato de la Resistencia, la candidata, pues, en este caso, Gaby Arellano. Mira, el proceso arrancó bastante reñido, pero bastante tranquilo, una fiesta, realmente, los estudiantes respondieron, nuestros compañeros increíble, pero a medida que iban pasando las horas, se avisoraba ya en las elecciones, porque cuando empezamos a tener a golpes 5 o 6 de la tarde, ya lo anticipó ya de nuestros testigos, de nuestra gente en las distintas facultades, empezamos a tener resultados. Habían facultades sus facultades históricamente han sido facultades del gobierno, electoralmente, profesionalmente, como la Facultad de Ciencias. Y Gaby Arellano ganó la Facultad de Ciencias, algo increíble, nunca antes se le había ganado, se había derrotado el gobierno nacional al régimen en esas facultades. La facultad donde estudia el candidato del gobierno, Inder Romero, que también estudia Gaby Arellano, por cierto, en la Facultad de Humanidades, también salió derrotado el candidato del gobierno. Facultades del gobierno y escuelas de gobierno como la Facultad de Ingeniería Forestal también salió derrotado y también Gaby Arellano ganó ahí. Entonces, eso, si Gaby Arellano venía ganando en esas escuelas donde nunca en la historia se había ganado, lo que se avisoraba era, lo que decimos clearmente, una paliza a Nicolás Maduro. Esto repuntó y sorprendentemente empiezan a llegar resultados de Trujillo. Y los resultados que empiezan a llegar de Trujillo a las mesas son que Gaby va ganando todas las mesas de una manera casi doblando al candidato del gobierno. Paradójicamente, de repente, en un proceso que se transcurrió sin violencia, en un proceso que transcurrió con tranquilidad, en un proceso que fue una fiesta democrática en el estado de Trujillo, de repente llegan los encapuchados, llegan los mismos sectores que manejan la gobernación del estado de Trujillo por parte del gobierno, llegan sectores inclusive que son alianza del Partido Primero Justicia, que es lo que me llama la atención. ¿Por qué es que el gobierno había perdido en Trujillo todo? El Primero Justicia había ganado el centro de estudiantes de Trujillo. ¿Qué necesidad tenía de atacar las cajas? Bueno, precisamente porque Gaby Arellano estaba derrotando al candidato del gobierno, a Nicolás Maduro, pero también al candidato de Primera Justicia. Esto se produjo un acto violento, quemaron las cajas electorales, pero automáticamente cuando queman las cajas y las actas en Trujillo, que desaparecen y que generan los hechos de violencia, en el estado Mérida, en facultades como la Facultad de Humanidades, de donde es el candidato de gobierno y donde Gaby Arellano también es estudiante, había vencido, se producen hechos violentos y también queman cajas por parte del gobierno. Entonces, luego, los mismos hechos ocurren en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, donde nosotros habíamos vencido todos los espacios. Todos estaban, y de repente, miembros del partido COPEI, Alianza de Primera Justicia, se robaron 3 cajas electorales. ¿Cuál era el fin de esto? Precisamente buscar la suspensión del proceso electoral en esas mesas, porque eran las mesas donde Gaby Arellano había ganado de una manera impresionante. Con el resto de las otras mesas donde Gaby había ido paralelamente con el candidato del gobierno, lo había derrotado, pero que iba con justicia, entonces los resultados pudieran ser a favor de repente de entonces contar un 60%, 70% de los votos y decir, como salieron algunos portales y en algunos medios de comunicación el día de hoy, Jorge Arellano venció en la elección de la Universidad de los Andes con 77.000 y pico votos. Pero no hay conteo de votos a esta hora. Recién, o sea, son tantas las irregularidades por parte del proceso que la Comisión Electoral no recibió las cajas que no fueron quemadas. Es decir, las actas y las cajas, ¿dónde durmieron? En las casas de los profesores. En las casas, eso es una irregularidad y eso no se puede aceptar. En facultades como la de farmacia, algo que no se había visto, yo creo que ustedes
Yo creo que ustedes pueden entender muy bien lo que voy a contar porque para nosotros es nuevo. Los grupos armados del partido de gobierno, del PSUV, en la Facultad de Farmacia, con pistolas, con armas, en las aulas de clase, las pistolas así en el aire, esperando que los profesores contaran los votos. Ustedes me van a decir a mí, si estoy contando votos con una pistola así, ¿quién va a ganar? Vilca, pero ¿qué es lo que está pasando más allá de lo que ocurrió, obviamente, dentro del proceso electoral, dentro de la oposición? ¿Cómo se entiende, por ejemplo, que entonces la Mesa de la Unidad Democrática o algunos representantes de la Mesa de la Unidad Democrática estén contra candidatos de la propia dirigencia estudiantil que ha estado en las calles, que ha estado manifestando, que ha sido perseguido político? No me consta si Jorge Arellano también ha transitado por la misma vía, pero sí sé que Gaby Arellano lo tiene. ¿Cómo se llega a esto y no primero pasar, por ejemplo, por una elección primaria donde dentro de la oposición, digamos democráticamente, ya que eso es lo que se propone, escogieran un candidato único y no tener que pasar ahora por esto donde hasta el Partido Socialista Unido de Venezuela pareciera ser parte ya de la propia oposición venezolana? Bueno, sí, impresionante. Tuve las declaraciones de Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional, y ves las declaraciones de Inder Romero, el candidato del partido de gobierno, y tú ves cómo ellos denuncian de la violencia a Gaby Arellano, denuncian de la violencia a quienes apoyamos a Gaby Arellano, y avalan y dicen que el ganador es el candidato de Primera Justicia, Jorge Arellano. Entonces, o sea, ahí nos demuestra hacia dónde van las cosas, hacia dónde van las cosas. Es importante lo que tú preguntas, porque no solo se juega la Federación de Centros Universitarios, no solo es simplemente quién va a dirigir la rienda a nivel del movimiento estudiantil en la ULA. Es una lucha de dos modelos de país. Son dos visiones claras de país. Y en la oposición hay dos visiones claras. Porque el partido de gobierno no es una visión. El partido de gobierno está claro, es contundente. En Venezuela hay una dictadura totalitaria y está encaminada y está instaurada ya en Venezuela por parte del partido de gobierno. Pero en la oposición hay dos visiones. Es muy claro. Hay quienes estamos convencidos de que es a través de la lucha, de que es a través de la movilización, que es a través de la denuncia y de señalar a quienes han venido violando los derechos humanos, a quienes han venido atacando y violando las libertades, a quienes han venido de una u otra manera coartando los derechos y violando la Constitución. Y hay un sector que evidentemente prefiere callar y prefiere jugar a que en Venezuela todavía hay democracia y entonces esperar los lapsos electorales, porque lo más importante es mantenerlo en algunos espacios y ver cómo mantenemos el status quo, ese poder. O sea, la victoria de Gaby Arellano y de la resistencia, de la alianza estudiantil, derrota a ese status quo que hoy precisamente representa Primera Justicia, Acción Democrática, COPEI, que es parte de lo que tú hablas de la cuarta, y precisamente derrota a la dictadura. Porque es que este movimiento estudiantil al que nosotros representamos es el que derrotó a Hugo Chávez. Es el que a Hugo Chávez en las huelgas de hambre que le hicimos. Es que le derrotamos en cada protesta. Yo era candidato a la Federación de Centros Universitarios. Yo era el tercer candidato desde la clandestinidad. Y llamé a Jorge Arellano. Llamé a Gaby Arellano. Y nos sentamos y conversamos y le dije, tenemos que ir unidos. La unidad del movimiento estudiantil es fundamental porque tenemos que dar un ejemplo al país. Tenemos que demostrar que los estudiantes entendemos que si no tenemos un país, no tenemos una universidad. Y es por ello que yo renuncio a mi candidatura. Y así lo hice, yo decliné a la candidatura. Cuando estaban listo un acuerdo de consenso, porque los lapsos no daban para hacer unas primarias, porque la convocatoria fue un mes antes para las elecciones, la convocatoria a gobierno fue un mes antes de la fecha de elecciones. Entonces no teníamos tiempo para una primaria que hubiera sido lo ideal, pero sí se estaba dando un consenso. Primera Justicia pateó la mesa y quiso imponer al candidato Jorge Arellano. Y nosotros avanzamos, pero además
la Mesa de la Unidad lamentablemente se ha visto inmiscuida en este proceso, no porque lo esté, sino porque lamentablemente no ha habido una aclaratoria por parte del vocero oficial de Chugo Torrealba de decir ante el país que la Mesa de la Unidad Democrática no tiene candidato en las elecciones de la FCU. Porque es que la Mesa de la Unidad Democrática no apoyó ningún candidato. Hay partidos políticos que integran la Alianza Unitaria que están apoyando a Jorge Arellano, como hay partidos políticos también que integran esta Alianza Unitaria que están apoyando a Gabriel Arellano. Entonces, la unidad está conformada por una gran cantidad de partidos políticos. Unos apoyaron a Gabriel Arellano, otros apoyaron a Jorge Arellano. Entonces, es la autonomía que tiene cada partido de apoyar al candidato que quiera. Más, sin embargo, partidos como Primera Justicia, como Acción Democrática, como COPEI, como Un Nuevo Tiempo, se abogaron el logo de la Mesa de la Unidad, se abogaron la palabra de la Mesa de la Unidad para imponer y decir que era Jorge Arellano el candidato de la unidad, cuando era totalmente falso. Eso que denuncias, Vilca, viene desde Caracas, entiéndase Chugo Torrealba, entiéndase Henry Ramos Salub, Freddy Guevara, sí, obviamente él es más de la tendencia de ustedes que la de Jorge Arellano, pero ¿viene de esa parte también? Entiéndase de Miguel Pizarro, que se trasladó a la ciudad de Mérida a armar él las planchas como si fuera estudiante universitario de la ULA. O sea, por eso denuncio al Partido Primera Justicia, lamentablemente, de violar la autonomía del movimiento estudiantil cuando un diputado como Miguel Pizarro se hace presente en la Universidad de los Andes para levantar las manos y alabar las planchas, o diputados o ex candidatos a gobernadores como José Manuel Olivares de Un Nuevo Tiempo, o diputados como Stalin González, o diputados como Guanipa, que a través de las cuentas Twitter y a través de su cuenta ha atacado a Gaby Arellano de una manera impresionante, como que si Gaby Arellano fuera la candidata que representa al gobierno. O sea, eso es la democracia, tú puedes apoyar a quien tú quieras, pero no ataques a quien contigo marcha, no ataques a quien contigo pelea, no ataques a quien defiende la democracia. Ahora, supongamos que los ataques, entre comillas, puedan ser permitidos desde el punto de vista en que se vea, porque es el debate, es la puja por ver quién se lleva esos votos de la oposición venezolana en materia estudiantil en las universidades, en este caso en la ULA, pero lo que pareciera que no queda claro para algún sector del venezolano y del estudiantado es que una cosa es luchar, otra cosa es pelear y otra cosa es debatir, pero mucho más allá de eso, otra cosa es prestarse para el fraude. Es que precisamente eso es lo más triste y lamentable. Y como Gaby lo dijo ayer, nosotros lamentablemente se equivocaron con los universitarios, se equivocaron con los andinos, se equivocaron con la universidad, con los estudiantes de la Universidad de los Andes, porque es que Gaby no va a mandar a bailar salsa a la gente a sus casas ni a tocar cacerola. Los estudiantes no van a tocar cacerola ni a bailar salsa. Los estudiantes vamos a defender los voto a voto. Aquí no tenemos la máquina, aquí no están Marmatis en la Universidad de los Andes. Aquí es voto a voto que se cuenta. Aquí son los cuadernos electorales que se cuentan. Y es lamentable que algunos sectores se presten para el fraude electoral. Es lamentable que algunos sectores tengan la desfachatez de sentarse con quien tortura, con quien asesina, con quien tiene preso a dirigentes estudiantiles, con quien persigue estudiantes, con quien tiene en el exilio una gran cantidad de venezolanos, que es precisamente quien representa a Nicolás Maduro. Sentarse con ese sector para acordar un proceso electoral es lamentable. Mira, yo te voy a decir algo porque lo vi. Hubo facultades donde la alianza de Jorge Arellano mandaba a votar al centro de estudiantes por el candidato del comunismo, por el Partido Comunista, y el Partido Comunista mandaba a votar por Jorge Arellano de la FCU. Tenemos las pruebas,
porque nosotros tenemos una chuleta que se reparte en las aulas, en las puertas de los salones electorales, se le está dando a cada estudiante, a cada elector. Entonces el elector agarra el papelito, agarra su chuleta, y con ese papel entra y va marcando lo que va a votar, ¿no? Bueno, esa chuleta nosotros la vimos, donde mandaban a votar Partido Comunista, Jorge Arellano. Y como el conteo de los votos es público, es abierto, cuando tú veías en los salones de clase que se estaban contando papeleta por papeleta, se veía el cruce de votos al Consejo Universitario, Durga Jover, candidato del PSUV, Jorge Arellano a la FCU. El cruce de votos era algo que nos dijo, lamentablemente nos da tristeza, que se hayan prestado para esto. Pero hoy no me impresiona, porque es que estos mismos sectores que hoy negociaron con el partido de gobierno para este fraude electoral en contra de Jorge Arellano, solo esos son los mismos sectores que se sentaron a dialogar en el mes de marzo, abril, mayo, con el gobierno nacional de Miraflores, mientras que las tanquetas de la Guardia Nacional y los colectivos estaban matando a los estudiantes en la calle. Son estos mismos sectores los que dijeron y hablaron cuando en un programa muy famoso le preguntaron a un representante, a un ex representante de la Mesa de la Unidad, ¿qué plan tenemos qué plan existe de la Mesa de la Unidad para sacar a Leopoldo López de la cárcel? Y la respuesta fue plan. Aquí no hay ningún plan para sacar a Leopoldo López, el mismo se metió ahí. Es decir, quienes atacaron, quienes vendieron la lucha y la resistencia para salir de la dictadura y quienes lo han hecho durante todo este año, durante todos estos años atrás, son esos mismos actores que hoy han actuado en contra de Jorge Arellano y de los estudiantes. ¿Y eso es a cambio de qué, Vilcar? Mira, eso es a cambio de algunas cosas. Eso es a cambio de algunos acuerdos para el CNE. Eso es a cambio de algunos acuerdos y de algunos curules para elegir los magistrados del TCJ. Y cuidado y si no, algunos acuerdos para que no le pase a algunos alcaldes de oposición lo que le ocurrió a Daniel Ceballos y a Enzo Escarano. Como por ejemplo ocurrió en el Estado Mérida. En el Estado Mérida, el alcalde Carlos García se sentó a negociar con el gobernador del PSUV para evitar que le ocurriera lo que le ocurrió a Daniel Ceballos o lo que le ocurrió a Escarano. Es decir, la violación de la Constitución, destituirlos de sus cargos y meterlos presos. Entonces, estos personeros que hacen llamarse a la oposición han preferido jugar en contra del sentimiento de la gente, en contra del sentimiento del pueblo, para mantener su estatus en algún tipo de élite política. Y precisamente hoy nosotros, con Gaby Arellano en la FCU, y esta lucha que hemos dado con una gran cantidad de estudiantes a lo largo del país, y de jóvenes, y de movimientos sociales, movimientos de movimiento, lo que precisamente ha venido derrotando es eso. Ha venido derrotando al régimen, a la dictadura y a sus colaboradores. Por eso te hablaba al comienzo de la entrevista, que son dos visiones del país. Y Gaby representa eso. Gaby Arellano hoy representa precisamente vencer a los colaboracionistas de la dictadura y a la dictadura. Y es lo que no se puede permitir, pero es lo que hoy hemos derrotado ya. Fíjate, Vilca, que las últimas informaciones que salen en el día de hoy a raíz de este hecho es que los observadores, digámoslo así, observadores internacionales de este proceso, entiéndase estudiantes de otras universidades, entre ellas las de la USB, de la UCB, quiero decir, están llamando a que se hagan nuevas elecciones. Cito textualmente, exigen repetición de elecciones en núcleos de la ULA. ¿Cree que esta sería una salida y qué no garantizaría o qué garantizaría que no ocurra lo mismo que está pasando en este momento de darse una nueva elección en esta universidad? ¿Me escuchas, Vilca? Sí, definitivamente, primero hay que reconocer... ¿Te escucho? Sí, Aló. hubo un delay, vale. ¿Te escucho? Ok. Hay que agradecer la solidaridad que han tenido estos grupos y estos estudiantes, estos compañeros de las distintas universidades del país, quienes se han solidarizado y han visto abiertamente lo que está ocurriendo acá en la Universidad de los Andes. Y es evidente que allá en Mérida, hoy por hoy,
ya la Comisión Electoral decidió, primero no hay resultados porque se suspendió el proceso electoral en Trujillo, y me informan que allá en el estado de Mérida, en la Facultad de Humanidades van a repetir de 13 mesas electorales que hubo, van a repetir las elecciones en 11 mesas. Sin embargo, nosotros apostaríamos, nosotros no tenemos ninguna duda de que de repetir el proceso electoral absolutamente en toda la Universidad de los Andes, nosotros volveríamos a asistir al proceso electoral y no tenemos la menor duda de que Gaby Arellano volvería a ganar el proceso electoral. ¿Qué garantizaría? Bueno, garantizaría dos cosas. Una, que repetir el proceso electoral en toda la universidad, para todos, a los que ganaron y a los que no ganaron, es decir, a quienes ganaron ya los centros de estudiantes y no hubo problema, que se le repita el proceso electoral también. Eso daría igualdad de condiciones para todos. Pero segundo, le diría a estos sectores que cada vez que están perdiendo, o al gobierno, cada vez que se siente derrotado, intenta manchar con violencia el proceso electoral, es decirle, no lo puede volver a hacer. O sea, cada vez que tú traes, nosotros vamos a caer a mesa limpia. Entonces cada vez nos van alejando más. Sin embargo, hemos aceptado donde se van a repetir el proceso electoral, hemos solicitado el reconteo de las mesas electorales, a la cual a esta hora no se ha avisado que se va a repetir el proceso electoral, y esperamos una decisión definitiva en las próximas horas de que si se repite o no se repite el proceso en toda la Universidad de los Andes. Debería repetirse el proceso en toda la Universidad de los Andes, para que todos tengan la igualdad de condiciones y todos vayamos con el mismo ánimo. Pero de no hacerse y repetirse nada más en Humanidades y en el núcleo de Trujillo, como ya se informó, nosotros asistiremos al proceso electoral y vamos a vencer. Porque es que las facultades donde se quemaron las cajas, donde hubo violencia por parte del partido de gobierno, son las facultades donde Gaby Arellano salió mejor votada. Vilca, ¿por qué yo tengo que votar por Gaby Arellano y no por Jorge Arellano, por ejemplo? Mira, es sencillo. Votar por Gaby Arellano es votar por una visión del país. Es votar por la lucha. Es votar por la reivindicación. Es votar por salvar una autonomía. Es votar por la autonomía. Es votar por la universidad. Es votar por la democracia y por la libertad. ¿Por qué? Es votar por la libertad y por la democracia, por la universidad, por la autonomía. Porque es que los hechos y el currículo de lucha de Gaby Arellano y de quienes acompañamos a Gaby Arellano ha demostrado que nosotros tenemos una hoja impecable en lo que ha sido la lucha, no solo por la universidad, ni por las reivindicaciones estudiantiles, sino que nosotros decidimos dejar las aulas de clase por la libertad, por la democracia, por nuestra Constitución. Porque hoy no solo luchamos adentro en el clase, también luchamos en la calle, por puertas adentro de la universidad. Porque es que para tener una universidad es necesario tener un país, es necesario tener educación, es necesario tener libertad, es necesario tener progreso, es necesario que se respete el hilo constitucional. Y nuestra lucha hoy es por la restitución del hilo constitucional. Jorge Arellano es yo lo conozco, es amigo. Es amigo. Lamentablemente Jorgito se vio inmiscuido entre lo que ha sido una lucha de un modelo, de dos modelos del país. Está en el medio de todo lo que es ese status quo que representa hoy y que quiere controlar tal cual la dictadura controla al país, que intenta controlar la oposición y a todo el que piensa distinto al gobierno, como es Primero Justicia, como es Acción Democrática y como son algunos otros sectores. Pero entonces, si esto es así, Vilca, lo que me llama la atención, y en este momento que estoy viendo acá una fotografía en las redes sociales que manda Julio Maldonado, @jmaldonadomov20, donde sale Jorge Arellano abrazando a Enrique Capriles y dice unidad para un futuro de progreso. El hashtag es Juventud y Unidad. Esto me llama la atención porque yo puedo pensar entonces que Jorge Arellano es apoyado por un Enrique Capriles Radonsky, que para ti, por ejemplo, todo lo que me has comentado lo representa la Mesa de la Unidad y por ende lo representa
en este momento Jorge Arellano, que sería en pocas palabras una manipulación del gobierno nacional, entiéndase el PSUV y Nicolás Maduro, para meterse en la movida de la Mesa de la Unidad Democrática y hacer lo que quiera de igual forma. Pero también me lleva a pensar entonces que también pudiera existir la foto de Gaby Arellano abrazando a Leopoldo López si no estuviera preso. Esto lleva a otra pregunta y es, ¿qué va a pasar en las legislativas desde el punto de vista estudiantil cuando entonces tenemos a un bando que está con Capriles y tenemos a un bando que está con Leopoldo López? Y que según las últimas encuestas, también hay que aclararlo, Leopoldo López va de primero y de segundo lugar va Enrique Capriles, muy emparejado con María Corina Machado. Desunión y nuevamente victoria del PSUV. Mira, es lamentable, eso es lamentable, y no solo la foto de Julio Maldonado. Si tú revisas las redes, tú vas a ver fotos de Jorge Arellano con Enrique Capriles, con Miguel Pizarro, con Stalin González, con Delsa Solórzano, con el exsecretario de la Mesa de la Unidad, a Guillermo Aleo, y una gran cantidad de personalidades para tratar de imponer la matriz de opinión de que Jorge Arellano es candidato a la Mesa de la Unidad. Jorge Arellano es el candidato de Capriles, Jorge Arellano es el candidato de Miguel Pizarro, Jorge Arellano es el candidato de Primera Justicia y Acción Democrática de Nuevo Tiempo. Gaby Arellano es la candidata de los estudiantes. ¿No es la candidata de Leopoldo López? Es la candidata de los estudiantes, es la candidata de los estudiantes, pero Leopoldo López la apoyó. Leopoldo López la apoyó. El Partido Voluntad Popular apoyó a Gaby Arellano, que también pertenece a la Mesa de la Unidad. María Corina Machado apoyó a Gaby Arellano, que también representa a la Mesa de la Unidad. Antonio Ledesma, que también entra en esas cuentas de la encuesta de los cuatro que están encabezando, Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado, Antonio Ledesma, también apoyó a Gaby Arellano. El MAS y algunos otros partidos diputados también apoyaron a Gaby Arellano. Lo que no hicieron, y es la diferencia, es viajar al Estado Mérida y meterse en la universidad a levantar la mano, o peor aún, a generar una matriz de opinión que fuera en contra de Jorge Arellano. Y si tú ves los twitters de Juan Ipa, si tú ves los twitters de algunos otros dirigentes de Primera Justicia, tú ves cómo atacan a Gaby Arellano. Y si tú revisas el Twitter de Gaby Arellano, si tú ves el Twitter de Antonio Ledesma, María Corina Machado, de Leopoldo López, de Patricia Ceballos, de Elian Tintori, de una gran cantidad de artistas como Leonardo Padrón, como Soledad Bravo, o periodistas como La Bicha, por ejemplo, que han apoyado a Gaby Arellano porque apoyan la lucha, tú ves mucho respeto. Pero busca la declaración de Tania Díaz, la diputada de la Asamblea Nacional por parte del PSUV, de la dictadura del régimen venezolano, como acusa directamente a Voluntad Popular y a Gaby Arellano de la violencia generada. Busca el Twitter o busca las declaraciones de Hilder Romero, el candidato de Maduro en la FCU, como no defiende que hayan quemado las urnas, sino que lo que hace es acusar a Gaby Arellano de haber quemado las urnas electorales y reconocer que es Jorge Arellano el que ganó la presidencia de la Federación. Pero ¿cómo decir que Jorge Arellano ganó la FCU si todavía la Comisión Electoral no tiene los resultados electorales? Nosotros tenemos las actas de nuestros testigos y en las cuentas que llevamos, Gaby va ganando las elecciones. Pero no es la presidenta de la Federación hasta tanto no tengamos las elecciones en Trujillo. Fíjate que estoy leyendo acá un trino que enviaron hace 17 minutos y dice: Jorge Arellano 7.998 votos, Gabriela Arellano 6.877 votos, Hilder Romero 12.108 votos. Ideal hubiera sido decir 14.875 versus 2.108 votos. Esto es parte de las opiniones que vienen apareciendo y de los votos. También hay otra gran cantidad de trinos que vienen diciendo que Jorge Eliezer Arellano ganó oficialmente la Federación de Centros Universitarios de la ULA. La unidad, fíjate, comando Simón Bolívar Yaracuy, dice Jorge Eliezer ganó unidad, 7.998 votos contra los 6.877. Estamos hablando de un 47,9% versus un 40,49%.
Parte de la información entonces que minuto a minuto prácticamente se viene dando también a raíz de estas elecciones que parecieran ser muy importantes. ¿Por qué es tan importante, Vilca, unas elecciones universitarias de una federación de centros universitarios que pareciera llevarse tanto la atención como puede ser una elección legislativa o regional? Porque hoy por hoy, quien mayor credibilidad tiene en el país, luego de la Iglesia Católica, es precisamente los estudiantes. Y los estudiantes juegan un papel fundamental en la política venezolana. Es decir, quien levanta la mano a Capriles y con quien Capriles caminó en el último proceso electoral fue precisamente con el movimiento estudiantil. Es precisamente el movimiento estudiantil el que define el rumbo de las elecciones a la Asamblea Nacional el año venidero. Y es precisamente el movimiento estudiantil que ha dicho que va a llegar a ese proceso electoral combatiendo, luchando y peleando en la calle porque se respeten las libertades. Que vamos a luchar por la libertad de Leopoldo López, que vamos a luchar por la libertad de Edson Escarano, por la libertad de Ceballos, por la libertad de nuestros compañeros que están detenidos en Sevilla y secuestrados, por la libertad de Venezuela, por la restitución de lo constitucional. Entonces, precisamente en estos momentos, hay sectores cuadrando, hay sectores negociando los curules a la Asamblea Nacional. Y hay quienes hemos dicho no estar dispuestos a permitir que sea en 4 paredes donde estamos dispuestos, y hemos dicho, en Venezuela, en cada municipio del país debe haber elecciones primarias para elegir los candidatos a la Asamblea Nacional. Hay quienes pensamos que hay dirigentes políticos y estudiantiles que están presos, que deben de ser candidatos a la Asamblea Nacional, y esos deben de ser apoyados por todos en un consenso nacional. Fíjate, Vilcar, que estoy leyendo acá varias informaciones de periódicos, digamos, respetables, como por ejemplo el Impulso.com, y dice lo siguiente: se certifica triunfo de Jorge Eliezer Arellano en la ULA. Esto es una nota de hoy. Tras el conteo del 99,3% de los votos totales de las mesas electorales de la Universidad de los Andes, se certifica que Jorge Arellano ganó la presidencia de la Federación de Centros Universitarios en dicha casa de estudios con una ventaja de 7 puntos sobre el segundo lugar. Y aquí abro comillas: lamentamos que los mismos sectores que siempre han creado caos en la ciudad bajo cualquier excusa quieran manchar este proceso electoral. Sepan mis compañeros zulandinos que haremos respetar su voto. Y luego dice que el nuevo presidente de la Federación de Centros Universitarios también agradeció a la unidad y a toda la dirigencia política universitaria que lo respaldó, y reiteró su llamado a la responsabilidad y la madurez a quienes no resultaron electos. Esto ya se da por sentado, al parecer, que entonces en efecto ganó Jorge Eliezer Arellano y no Gaby. ¿Qué van a hacer ustedes entonces desde ese lado? Y además que está diciendo que les pide madurez y responsabilidad. ¿Ustedes se consideran inmaduros e irresponsables? No, yo totalmente lo contrario, y que bien precisamente la responsabilidad que tenemos nos ha llevado a precisamente no soltar cifras. Y si tú ves la portada del Nacional del día de hoy, por ejemplo, te dice: anunciarán ganadores en la Universidad de los Andes cuando repitan elecciones en Trujillo. Es decir, hasta tanto no se dé el proceso en Trujillo, que fue suspendido, no se va a anunciar el ganador. Entonces es irresponsable, pero además es importante destacar que contactos importantes con periodistas amigos a nivel nacional de algunos medios respetables, se nos informó que llegó una nota de prensa con estos resultados precisamente del comando del Primero Justicia de Daniel Arellano, que fue una nota de prensa dirigida a lo largo y ancho del país precisamente para generar esa matriz de opinión. Matriz de opinión que lo que busca es sencillamente confundir al elector, porque saben que el 26 de noviembre ya la Comisión Electoral anunció para el 26 de noviembre el llamado a elecciones. Y leo textualmente lo que dice: última hora, elección de la Universidad de los Andes. Comisión Electoral validó solo 2 mesas, de 13 mesas en la Facultad de Humanidades, donde se repetirán elecciones el miércoles 26 de noviembre en las 11 mesas restantes. La Comisión Electoral del núcleo NUR, que es el núcleo Rangel de Trujillo, informa que asume que hubo irregularidades graves
que anulan las elecciones del 12 de noviembre. Por tanto, para la repetición de las elecciones, las mesas se reducirán a 6 el total. Se reforzará la vigilancia y al votar, cada elector portará tinta indeleble en su dedo. Además, queda prohibida la entrada de factores externos al núcleo durante ese día. Las elecciones fueron programadas para el miércoles 26 de noviembre. Ese es el boletín oficial de la Comisión Electoral a esta hora. A esta hora que todavía sigue recibiendo cajas electorales de algunas facultades, de algunos núcleos, a esta hora que todavía sigue recibiendo cajas electorales de Barinas, por ejemplo, de Zulia, de Barquisimeto, de Táchira, inclusive del mismo Estado de Mérida, que producto de la violencia generada por parte del partido de gobierno y estos grupos armados que siempre colapsan la ciudad y han colapsado el país, no han podido llevar las cajas electorales y siguen recibiendo. Entonces, cuando el proceso todavía está como está, yo me pregunto, ¿cómo dar ganador a un candidato si todavía no se han contado las papeletas? ¿Cómo dar ganador a un candidato si el proceso fue suspendido en algunas facultades que son definitorias? ¿Es que acaso Tibisay Lucena está atrás de la Comisión Electoral de la Universidad de los Andes? Me pregunto, ¿no? Vilca, ¿será que esos resultados son irreversibles? ¿Cuántos votos se necesitan o cuánto es la población electoral para estas elecciones de la Federación de Centros Universitarios en la ULA? 62.000 electores. Es decir, que estamos hablando que con 10.000 electores ya se dice que ganó uno u otro. No, son 62.000 electores. Con 10.000 electores no puedes decir que ganó el otro. Eso va a depender precisamente de la cantidad de electores que vayan. Es decir, hay que esperar cuánto es el total de electores que asisten a las urnas electorales y ahí sacar el porcentaje. Pero para tú ganar, tú tendrías que sacar 32.000 votos para darte ganador. Antes de pasar a otros temas, Vilca, que creo que ya el tema electoral ha quedado bastante entendido para quienes nos estén escuchando en este momento y de lo que pueda o no pueda pasar, sigo leyendo parte de lo que dicen en las redes sociales. Analítica.com, de elecciones de la ola se repetirán en Núcleo Trujillo y Facultad de Humanidades. Cristian Burgasi dice, el micro ejercicio de la ULA es una alarma ante las parlamentarias, que ya lo conversábamos con Vilca en este momento. Últimas noticias, encapuchados robaron material electoral en el núcleo de la ULA en Trujillo. Aquí, por ejemplo, maduradas.com dice, mega absurdo. Tania Díaz acusó a Voluntad Popular de robar urnas electorales en ULA. VerTV, queman material electoral en la ULA de Trujillo. Noticiero Digital, dirigentes estudiantiles exigen que se repitan elecciones de la ULA donde hubo sabotaje. Noticias Venezuela 24, dirigentes estudiantiles exigen repetición de elecciones de la ULA. Un trino de Vilca también dice, profesor Enrique Corao, presidente CE ULA, confirma 4 p.m. elecciones. En la Facultad de Humanidades, 11 mesas, será el 26 de noviembre, lo que veníamos conversando durante la noche de hoy. Denuncia un posible pacto de la Mesa de la Unidad Democrática y Partido Socialista Unido de Venezuela en elecciones. Ahora, este pacto, para ir finalizando, Vilca, este pacto no se podría interpretar como que sí puede existir entendimiento entre chavistas y opositores en Venezuela. Totalmente. Nosotros creemos, y una de las luchas que estamos dando es precisamente para la reconciliación del país. El país necesita despolarizarse, necesita reconciliarse. Los venezolanos, el pueblo, necesita encontrarse. Es una necesidad y es precisamente la lucha que estamos llevando nosotros adelante. Es precisamente el llamado que estamos haciendo. Ahora, lo que no puede ser es que se reencuentren para negociar o repartirse del país. Esa política se acabó en Venezuela. Esta generación, que es una generación contestataria, que es una generación que quiere construir, que es una generación que cree que puede haber una Venezuela diferente, donde quepan todos, no solo todos los venezolanos, sino también los hermanos de los países que nos avecinan en el mundo. Precisamente esa Venezuela es la por la cual estamos luchando. Entonces, lo que no podemos callarnos, y lo que Vilca Fernández hoy, y por eso me acusan y me llaman de ser un hombre del ala radical en Venezuela, es precisamente porque no podemos utilizar el término unidad
para acallarnos acuerdos entre alguna cúpula partidista que intenta ir en contra de lo que dice la Constitución, que intenta ir en contra de las necesidades del pueblo. Porque mientras que algunos están pactando en las calles de Venezuela, no hay gas, no hay alimentos, no hay pañales, hay hambre, miseria, mortandad, hay crisis. La criminalidad y la mortandad que hay en Venezuela, por hambre, por delincuencia, por miseria, cada día aumenta más. Tú sacas las estadísticas de la guerra en el Medio Oriente, los muertos producto de la guerra en el Medio Oriente, y los muertos que hay cada fin de semana en Venezuela. Y Venezuela dobla y triplica las muertes que hay en zona de guerra en el Medio Oriente. Contra eso nosotros estamos luchando. Y para vencer eso, tenemos que tener un país de progreso. Entonces, la unidad no puede utilizarse como un medio para negociar algunos acuerdos o algunas curules o algunos puestos de algunos sectores. La unidad tiene que ser en la calle. La unidad tiene que ser producto de una coalición social de todos los sectores que integran la vida política, la vida social y la vida democrática de los venezolanos. ¿Cuál es el problema que en la mesa de la unidad se sienten los estudiantes demócratas? ¿Cuál es el problema que en la mesa de la unidad se sienten los representantes de los colegios profesionales? ¿Cuál es el problema que en la mesa de la unidad se siente Fede Cámaras? Se sienten los trabajadores, se sienten los sindicatos de transportistas. Esa es la unidad que necesitamos para vencer la dictadura, para vencer este régimen. Vilca, ya pasando a otros temas, ¿quién paga digamos, la estadía en el exilio, en la clandestinidad, si es que está fuera del país o dentro de la nación, a Vilca Fernández? Porque muchos decían que ustedes recibían dinero de partidos opositores, que ustedes recibían dinero incluso del imperio. Mira, lo primero, con mucha responsabilidad, Carlos, tengo que decirte, no estoy fuera del país. Me mantengo en Venezuela, ya tengo 7 meses en la clandestinidad, sufriendo el ataque aférrimo por parte de la dictadura y por parte de personeros como Diosdado Cabello y algunos otros que su papel ahorita es precisamente ese, pues perseguir a quienes pensamos distinto. No me voy de Venezuela. No me voy de Venezuela, así lo he manifestado y lo dejo claro hoy nuevamente. Voy a seguir peleando, voy a seguir batallando en mi país, no tengo por qué abandonar mi país. Acudiré a la justicia cuando la justicia sea autónoma, cuando la justicia sea independiente, cuando la justicia obedezca a la Constitución y a los códigos de la misma y no obedezca a directrices personalistas como de Nicolás Maduro o de Diosdado Cabello. ¿Quién me financia en la clandestinidad? Nadie. Mira, he pasado semanas donde lo que como es arroz y agua. Gracias a Dios mi familia humildemente me ayuda con lo que puede. Gracias a Dios algunos amigos, hay buenos amigos, compañeros de universidad, compañeros de clase, que siempre de una u otra manera me hacen llegar a algún mercadito, alguna cosa. Y bueno, y me ha permitido sobrevivir. El mejor alimento que me ha mantenido en la clandestinidad es precisamente esa firme convicción de la lucha, esa firme convicción, esos valores con los cuales me aprendí, esa fortaleza espiritual que hoy me da esperanza y que cada vez que ocurren cosas como las que ocurrieron en la Universidad de los Andes con el proceso electoral, me dice y que tengo que llenarme de valor, que tenemos que fortalecer, que tenemos que aguantar. Que hay que aguantar porque hay un país que se va a quedar adelante. ¿Y quién financió a Vilca durante la lucha en la calle o quién financia en este momento a los estudiantes en esa época de manifestación de calle, de campamentos o de las llamadas guarimbas? Porque ahí también entonces decían que ustedes recibían dinero, insisto, del imperio, de sectores golpistas y desestabilizadores del país, incluyendo a Álvaro Uribe Vélez. Un saludo. Yo lo saludo y todo mi respeto al presidente Álvaro Uribe. De verdad que sí. No lo conozco, nunca he tenido contacto con el presidente Uribe, pero le mando un saludo y un respeto porque ha tenido una posición muy clara y muy firme contra lo que no solo lo que le ha faltado a otros presidentes de la región, Uribe lo tuvo.
y es precisamente enfrentar lo que es un proceso dictatorial en Venezuela, que no solo afecta a los venezolanos, sino que afecta a Colombia, sino que afecta al Ecuador, que afecta a Bolivia. Entonces, un saludo. Mira, la guarima, los estudiantes, la lucha en la calle no necesita financiamiento. Nosotros para salir a la calle, marchar y pelear, lo que necesitamos es un vaso, lo que necesitamos es nuestra botellita de agua y mucho corazón. Una pañoleta para que los gases, que los millones y millones de los venezolanos que gasta el régimen en comprarle gases a Brasil y comprarle bombas lacrimógenas a otros países para atacar a la juventud, nosotros necesitamos una pañoleta para taparnos esos gases y nada y avanzar. Nosotros, el movimiento estudiantil, nunca ha necesitado financiamiento para nada. Porque es que las calles están ahí, las calles son del pueblo, son de los estudiantes, y nuestra lucha es precisamente en la calle. Para estar en la calle no necesitas financiamiento, para estar en la calle lo que necesitas es convicción democrática, es convicción de libertad, es entender que se nos tiene prohibido retroceder, que es necesario avanzar para conquistar la libertad y la democracia. Entonces, mira, a Uribe lo financia la CIA, al rey de España lo financia la CIA, a la selección de Colombia la financia la CIA, a la oposición venezolana la financia la CIA, a todo aquel que piensa distinto al régimen o que piensa distinto al régimen cubano es financiado por la CIA. Vilca, Entonces a nosotros no nos preocupa eso. ¿Tú conociste o conoces y además qué piensas de la situación de Loren Saleh? Mira, yo conocí a Loren, no puedo negarlo. Yo conocí a Loren, claro que sí, nos encontramos en muchas marchas, en varias luchas. Yo creo que Loren, muchos años sin verlo, nosotros inclusive en algún momento denunciamos en las cosas que podía andar Loren. Claro está, hoy lo decimos, lamentablemente Loren, yo no creo que Loren haya andado en lo que dice el gobierno, ni creo que Loren haya andado en lo que él dice que andaba. Yo creo que simplemente planeaba. Creo que es decir, hablaba de más, hablaba mucho. Y el hablar mucho hoy le está costando lo que precisamente está ocurriendo. Pero yo creo que lo que ocurrió con Loren, y estamos convencidos, producto de todo un análisis, de un estudio que hemos hecho, lo que ocurre con Loren Saleh es una tramoya montada por el gobierno nacional. Es decir, desde Tareq el Aissami, desde Rodríguez Torres, desde Diosdado Cabello, desde Nicolás Maduro, salen los laboratorios para montar lo que ocurre con Loren Saleh. Para entonces, como ya no tenían la lucha, como ya se había pagado, como ya tenían cientos de estudiantes que habían salido a la calle, en las cárceles, en los calabozos, pero todavía había un sector importante de la dirigencia estudiantil que no pudieron detener, que no pudieron atrapar en los meses de febrero, marzo, abril, de la lucha y la resistencia en la calle, necesitan algo que les permita seguir persiguiendo, seguir atacando a los que pensamos distinto. Y precisamente todo ese aparato mediático, todo ese show que montó el Superagente 86, Rodríguez Torres con Loren Saleh, es precisamente para seguir persiguiendo y acusando y señalando. Pero ¿dónde está? Es lo que yo me pregunto. ¿Dónde responden por el asesinato del compañero Robert Serra? ¿Dónde están los culpables? ¿Por qué no responden por el asesinato de Danilo Anderson? ¿Por qué no dicen y por qué no responden por los aviones de droga, de cocaína que han salido de Maiquetía? ¿Por qué no responden por la asistente del ex canciller de la República, Elías Agua, que la consiguieron en Brasil con un arma de fuego? ¿Por qué no responden por la cantidad de millones de dólares que se han perdido? Entonces, ¿dónde está la verdadera justicia venezolana? Lo de Loren Saleh, un teatro más de este régimen, que ya se les acabó. No te extrañe en cualquier momento que saquen una nueva versión para seguir persiguiendo y seguir acusando. ¿Qué es lo que querían? Querían callar a María Machado, seguir acorralando a Leopoldo López, seguir acorralando a Daniel Ceballos, seguir acorralando a Antonio Ledesma, seguir persiguiendo a dirigentes estudiantiles, relacionándolos con un magnicidio y con todas estas cosas. ¿Dónde están las pruebas de magnicidio?
A nosotros se nos acusa de querer dar un golpe de Estado. Golpe de Estado dan los militares, no los estudiantes. ¿Quiénes tienen las armas? ¿Por qué no responden por el asesinato de la compañera Geraldine? ¿Dónde están quienes mataron a nuestra compañera Geraldine? A Robert Reitman, a Basil. ¿Dónde están las pruebas? Ahí están los motorizados, los colectivos armados. Ahí están. ¿Por qué no están detenidos? ¿Por qué los que les han creado torturas contra estudiantes en los calabozos no están presos? ¿Por qué no están puestos en libertad Leopoldo López, Daniel Ceballos y Carlos estudiantes con la decisión de la ONU? Pero además que no hay pruebas porque no se les ha hecho juicio. Bien. Entonces, hermano, lo que te puedo decir es que en Venezuela no hay libertad de ningún tipo. Y en Venezuela, lo que nació en Colombia hace unos años y agarró y se hizo famoso por los falsos positivos, es lo que hace el gobierno venezolano. Es lo que hace Nicolás Maduro. La creación de falsos positivos a los mismos venezolanos, que pensamos distinto y que creemos en la democracia. Vilca Fernández, gracias por haber estado con nosotros en pinradio.net. Desde algún punto de Venezuela, en este momento en la clandestinidad, presidente saliente, secretario saliente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes, quien en este momento es solicitado por la justicia venezolana y que, como él lo ha dicho, comparecerá ante ella, pero una vez sea una justicia idónea, imparcial, justa, y donde no exista además la complicidad entre lo que quiere un gobierno y lo que quiere en verdad la justicia. Vilca, gracias por haber estado con nosotros. Tenga usted una feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos de verdad que salga adelante y otra vez más agradecidos por permitir que las voces de la disidencia de la dictadura de Venezuela puedan conocerse más allá de las fronteras. Gracias. Y además que muchos dirán, Vilca, bueno, habló más que un recién liberado, ¿no? Porque tenemos casi una hora de programa y ¿hace cuánto no dabas una entrevista, por ejemplo? ¿Hace cuánto que no puedes conversar de manera fluida, digámoslo así, con cualquier persona o con cualquier periodista? Mira, muchísimo tiempo. Creo que la última entrevista que tuve al aire en vivo en persona fue de la clandestinidad. Un colega de NT24 de ustedes, Carlos, se llama Carlos también, sí. NT24, me hizo una entrevista en la clandestinidad. Pero el resto, mira, he pasado un mes y 12 días exactamente sin poder comunicarme con nadie. A veces canto para que no se me olvide el tono de mi voz o lo en voz alta. ¿Con tu familia hablas? ¿Con tu familia te hablas? No. Aprovecha entonces de enviarle un saludo a la familia. Tengo muchísimo que conocer a mi familia. Un saludo grande, un abrazo enorme. Decirle a mi padre que primero pedirle disculpas por todo este dolor que pasa. Mi familia, mi madre, mis hermanos y lógicamente mis hijos. Tengo una hija que, wow, lo siento, disculpa. Solo estoy bien y vamos a estar bien. Lo hago sigo la enseñanza de los valores que aprendí en casa y lo que la conciencia me dicta. Y siempre será así. No hay rejas que puedan encerrar este espíritu libertario, no hay rejas que puedan acallar las voces y los gritos de libertad que hoy siente Vilca y que hoy hemos sembrado en los corazones de los venezolanos. No le tengo miedo a que Nicolás Maduro me logre encontrar y terminar en un calabozo de cualquier cárcel venezolana, porque nuestras ideas, nuestras libertades, nuestra lucha ya está viva, ya está en las calles de Venezuela, y más temprano que tarde vamos a conquistar esa libertad. Así que mi familia, fuerte porque yo lo estoy, y a mis hijos, algún día espero me perdonen por no haber estado con ustedes y vivir su niñez que tanto me hubiera gustado. Pero ¿por qué pedir perdón a tu padre? ¿Por qué pedir perdón a los hijos si, como tú dices, lo que haces es correcto y es por un país, no solamente por una familia, sino por todo un país que obviamente incluye a tus hijos y a tus padres? Pedir perdón porque no todo puede ser completo, no todo es completo. Y
Hoy le entregué al país ese derecho que tienen también mis hijos de estar al lado de su padre. Es decir, les quité ese derecho de estar a su lado por un bien mayor, pero en definitiva la ausencia está. Y eso es una realidad y yo la asumo y lo sé. Que es por un bien mayor, que es por el país, que es por su futuro también, y por eso lo he hecho. Pero no todo se puede obtener. Y era eso, o era quedarme en casa con padres y con los niños y ver que mi país se destruye, o era darle a mis hijos y a mi familia un país libre. Y opté por darle a mi familia, a mis hijos y a mis compañeros, a mí mismo, un país libre. Y hoy lucho por ese país distinto. Ya no hay cuarta, ya no hay quinta. Nosotros vamos a refundar, esta juventud, esta generación, va a refundar la Sexta República. Una república de progreso, una república de avanzada, de crecimiento, de libertades, donde se respeten los derechos humanos, donde tengamos todos, donde haya igualdad social, pero no una igualdad social abajo en la pobreza, no una igualdad social basada en la igualdad de condiciones, en la igualdad de oportunidades, no quitándole a uno para darle a otro. Entonces, intento sacar a uno de la pobreza, pero produzco 10 pobres más. Eso no, una igualdad social en la que todos tengan las mismas oportunidades para poder avanzar y para poder crecer. Eso es un tema largo. Así es, para una próxima entrevista, ojalá la podamos tener próximamente. Vilca, ahora sí, muy buenas noches, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Felicidades. Entrevista con Vilca Fernández, presidente, secretario saliente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes, hoy en la clandestinidad, en esta entrevista especial, exclusiva prácticamente, que nos ha dado a pinradio.net desde Venezuela para Bogotá, y quienes nos escuchan en este momento en nuestra página www.pinradio.net, un programa donde normalmente se tienen pausas musicales, donde normalmente se tienen pausas comerciales, pero en esta oportunidad pues hemos querido pasar la entrevista completa, sin cortes musicales, para que ustedes la puedan escuchar, la puedan interpretar y puedan decidir quién tiene la verdad en este momento en Venezuela. No solamente si entre chavistas u opositores, sino dentro de los mismos opositores, quién lleva la verdad o la realidad en un país que hoy, por ejemplo, en materia económica, el dólar paralelo, ese dólar que el gobierno no quiere que se hable, ronda los 130 bolívares por dólar, los 130 bolívares fuertes por dólar, donde el cambio en frontera entre Colombia y Venezuela ronda los 18 bolívares por peso, algo que de verdad, más allá de la escasez, más allá de la inseguridad, pues genera bastante eco a nivel internacional y, ¿por qué no pensarlo?, genera más preocupación, porque ante una economía golpeada, lo que viene no es precisamente masajes para relajar, sino para intentar minimizar los dolores que tiene una mala gerencia, sea chavista, madurista o la propia contribución que haga la oposición a esto. A todos ustedes, muy buenas noches. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, @pinradio, o por mi cuenta personal, @pienso y pregunto. Les acompañó Juan Carlos Aguirre Romero. Esto es pinradio.net. Buenas noches.